Espérate. Bien, oremos. Padre bendito, te damos gracias porque tú nos amas con un amor eterno. Muchas veces nosotros, como seres humanos, no valoramos eso. Y tomamos tu palabra, la Biblia, como un libro más. Y escrito por hombres. Pero sin embargo, cuando vamos a la profundidad de tu palabra, la Biblia, nos damos cuenta que ella es diferente a todos los miles de otros libros que se han escrito aquí en la tierra. Permite, Padre, que tu palabra en este día pueda ser clara, sencilla, y que tú me uses para tu honra y tu gloria, y yo pueda compartirla con humildad, con sencillez. Y cada uno de mis amigos y hermanos pueda entenderla. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Capítulo 2. Primera carta de Juan. Y el versículo más potente que yo encuentro de este pasaje es el 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué dice? La vida eterna. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. ¿Lo crees tú? ¿Sabe que esta última frase de este versículo, cuál es la última frase? La vida eterna. Es la frase menos creída por muchos que se llaman cristianos. Hay miles de cristianos que no lo creen. El tema para hoy simplemente le he llamado, me costó mucho buscar el tema, la vida eterna. La vida eterna. La palabra eterna viene del griego aionios, que está en la concordancia Strong 166, que significa, escuchen bien, la palabra eterna significa perpetuo, sempiterno, siglo y eterno. La primera vez que yo escuché la palabra perpetuo, ¿lo escucharon alguna vez tú la palabra perpetuo? ¿Ah? Con las condenas. Yo lo escuché con los muertos, la primera vez. No, ella está en uno perpetuo, en una sepultura perpetua. O sea que nadie lo va a sacar jamás. Ahora ya casi no son, porque no es negocio. Hay muchos cristianos, escuchen bien, hay muchos cristianos, personas que se llaman cristianas, que hoy en día no le dan ningún valor a las palabras de la Biblia. ¿Escucharon bien? Hay mucha gente hoy en este preciso momento en el planeta que está sentado como ustedes escuchando a un pastor y que no le da ningún valor a las palabras de la Biblia. Es por eso que existe tanta ignorancia en la gente. Porque la gente no comprende lo que dice la Escritura, en este caso, en cuanto a la vida eterna. ¿Por qué? Porque le creen más a lo que dice su pastor
que a lo que dice la Biblia. Hace muchos años atrás, fui a visitar a un joven que venía de nuestra iglesia y la familia que lo crió, él me invitó a su casa y yo hablé con la señora y no sé cómo salió el tema y yo le hablé de la vida eterna y de la Biblia. Y ella asistía a la iglesia más grande y más numerosa que tenemos en Santiago, que está al lado del terminal. Y me dijo, mire, a mí no me importa lo que usted diga ni lo que dice la Biblia. Para mí lo más importante es lo que dice mi obispo. Y lastimosamente, mucha gente hoy le cree a los pastores y no a lo que dice la Biblia. Y esta, dice Juan, y esta es la promesa. ¿Qué promesa? ¿Sabe que el hombre no le da ningún valor a la promesa hoy? Hay muchos que aquí le han prometido ser fiel a su mujer o ser fiel a su marido. Y cuando salen, se van a luna de miel y cuando vuelven, ya lo engañaron. Hermano, todos estos casos conozco. La promesa no tiene ningún valor hoy día. La Biblia para los creyentes hoy no tiene ningún valor. Y no creen lo que dice la Biblia. Y esta es la promesa que nos hizo. Y concluye diciendo, la vida eterna, que bien podría haber puesto comillas, no se usaba en ese tiempo, y subrayado y en negrita. Y cursiva más encima para destacarla bien. Esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. ¿Quién habrá prometido? ¿Sabe que hoy en la mañana, muy temprano, yo despierto en la mañana y generalmente me acuesto y cuando despierto en las mañanas, si no son los perros, es la edad la que me hace despertar y comienzo a pensar en el mensaje. Y dije a mí mismo, ¿y cómo no pensaste eso, chiquillo? Te estáis poniendo medio viejo. ¿Quién prometió la vida eterna? ¿Cristo? ¿Cuándo? ¿A quién? Capítulo 3 de San Juan. Jesucristo se puso a conversar con un hombre que fue a él de noche. Un hombre conocedor de la Biblia de pe a pa. Muy curioso, pero la vergüenza le hizo ir a la casa donde Cristo estaba viviendo de noche. No fue de día, de noche destaca la Escritura para que nadie le viera. Y tal vez se puso una capucha más encima. Y Jesús comienza a hablar, o Él comienza a hablar. Llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro. Y agrega, escuchen bien, sabemos, este hombre no dijo, Rabí, sé que has venido de Dios como maestro. No le dijo sé. No estaba hablando solo de él, sino que entre todos los otros viejos que también creían como él, pero tenían temor a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga como la cultura de aquel entonces. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú has hecho si no está Dios con él. Qué interesante. Qué interesante. Jesús a este hombre es el único a quien el Señor Jesucristo por primera vez le habla del segundo nacimiento.
este hombre nunca, como cualquier mortal, había escuchado semejante cosa. Pero el tema es que el Señor sigue conversando con él. Sigue la conversación, la hora va pasando y Jesús llega a citarle el versículo más popular, el más conocido, el que lo escucha la gente en sus casas sin conocer a Cristo, pero se lo sabe de memoria. Gracias a los pentecostales que lo han citado por años en nuestros países hispanoamericanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cómo que amén? Si todavía no termina el versículo y ninguno de ustedes me ha citado cómo concluye el versículo. ¿Cómo termina el versículo? Más tenga. ¿Qué dice? ¿Quién prometió la vida eterna? Jesucristo. Jesucristo a este bendito hombre le habla de la vida eterna. Jesucristo. Y aquí Juan está escribiendo lo que Cristo ya había dicho. Así que Juan no está diciendo ninguna mentira. ¿Saben? Porque justamente Juan, este Juan que escribió esta epístola, fue el mismo que escribió San Juan. Y escribió. Hubo un hombre, Nicodemo, ¿cómo comienza el capítulo? Había un hombre fariseo que se llama Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer la obra que tú haces si no está Dios con él. Y sigue hablando. Juan escribió San Juan. Juan escribió lo que Cristo le prometió y le dijo a Nicodemo. Así que la vida eterna no es un invento de este Juan. Es algo que estaba en la mente del Señor Jesucristo porque estuvo en la mente de Dios. Según la Escritura, Dios creó al hombre para que el hombre viviera eternamente. Y lo creó sin pecado. El hombre iba a vivir eternamente sin pecado. Pero por causa del diablo, el hombre pecó. Y viene toda la consecuencia que tú ya sabes en la Escritura. Así que, la vida eterna. La vida eterna es el tema menos predicado en las iglesias hoy en día. ¿Sabían eso? Es lo que menos se predica hoy en las iglesias. En muchas iglesias hay otras cuestiones que predican mucho y que hablan mucho, pero no de la vida eterna. ¿Está encendida la...? Tengo calor yo, no sé ustedes, estoy entrando en calor. La vida eterna. Montón de gente, hermanos, montón de gente que ha pasado por la iglesia, no de iglesia evangélica estoy hablando, en general. Cuando digo evangélica, afuera la católica. Así que de todas, incluyendo las bautistas. Es lo que menos se cree. Moody, D.L. Moody, que fue uno de los grandes predicadores del siglo pasado. Gran predicador. Él fue uno de los grandes. Él escribió y dijo en cuanto a este tema: yo creo que el 50% de la gente que se congrega en las iglesias no es nacido de nuevo, no tiene la vida eterna. Mire, y eso lo escribió en el siglo pasado.
Qué triste. Qué triste. Juan en este capítulo nos ha hablado muchísimo del engaño, de los falsos predicadores, de los anticristos que engañan a la humanidad y no les hablan con simpleza la importancia de ser un hijo o una hija de Dios y tener la seguridad de la vida eterna que el Señor nos ha prometido. La vida eterna, el tema para hoy. En primer lugar, la vida eterna no se obtiene por obras. No se obtiene por obras. ¿Por qué? Porque el mismo Juan lo dice, porque somos pecadores. Somos pecadores. Primera Juan 1:8. Primero de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué interesante. Si decimos que no hemos pecado, mentimos. Por consiguiente, la Biblia nos enseña que somos pecadores. Somos pecadores. Porque para Dios no existen las buenas obras. Para el hombre sí. Hay muchos hombres que hacen muchas cosas malas y tratan de taparlas con las buenas obras. Vamos al libro de Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Y observemos una cosa interesantísima aquí. Capítulo 64 de Isaías. El versículo 6. Para aquellos que dicen, que yo soy bueno. Dice, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Imagínate cómo Isaías, el profeta, nos describe a la humanidad. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Me salté, parece, ¿no? Porque según mi memoria sí, me da... Voy a leerlo de nuevo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, lo que me faltó. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sabe? Aquí el profeta describe algo interesante. Que toda nuestra justicia, lo mejor que nosotros tenemos para mostrar que somos justos, que somos buenos, que somos santos y qué sé yo, son como trapo de inmundicia. ¿Sabe a qué se les llamaba en ese tiempo, para los hebreos, trapo de inmundicia? Cuando una persona moría, es terrible, yo no... Estaba pensando mucho en un muerto por todo lo que le hacen después que muere. Pero bueno, ya, mejor sigo. Cuando una persona muere, o cuando moría en Israel por cultura y muchos países, una vez que fallecía, lo envolvían, lo enmomiaban, lo envolvían como se envolvían a los niños antiguamente las madres. Mi penúltimo hermano fue mudado como de mi hermano mayor, todo así, envuelto como una momia. Por eso que los niños aprendían a caminar a los 3 o los 4 años. En verdad eran así, como ponen a un muerto. Cuando tengas tú la posibilidad de sepultar o se te muere una persona en la casa, nunca lo pongas así. Ponlo así,
cuando esté calentito. Y a los trapos que le envolvían se les llamaba trapo de inmundicia. Sí, también trapo de inmundicia, ¿verdad? Hoy en día no se envuelven a los muertos así. Porque los que vienen a meter al muerto adentro los taconean en el hospital y en las casas, para que sepan. Trapo de inmundicia. ¿Qué está diciendo el profeta? Que nosotros, si nos estamos justificando ante Dios que somos buenos, le estamos mostrando a Dios es trapos inmundos, trapos de los muertos. Y los muertos, la muerte es consecuencia del pecado. ¿Me entienden? Es por eso que yo tengo la convicción, y lo he estudiado este tema, nosotros no debemos de velar a un muerto. Porque al ponerle vela o ampolleta, como se usa ahora, estamos exaltando la muerte, adorando lo que es la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Dios nunca quiso que el hombre muriera. Pero el hombre murió por causa del pecado. Y si yo quiero mostrar, que soy bueno ante Dios, es como que le estoy mostrando esos trapos de toda la inmundicia que el cuerpo se ha reventado y se ha ensuciado, todo eso. Eso es lo que estamos mostrando al Señor. ¿Qué más? En el libro de Tito, capítulo 3. Porque no es por obra, dice la Biblia, de justicia que nosotros hagamos. No es que yo tengo que hacer. Un hombre rico le dijo al Señor, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el hombre tiene ese pensamiento, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Tito, capítulo 3, versículo 5, Tito 3, 5. Dice el apóstol, dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo de Dios. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que yo no puedo hacer nada para obtener la vida eterna, porque el Señor ya lo hizo todo. Si yo trato de hacer, si hay que tener un poco nomás de vinter. Si yo trato de hacer algo para ganarme la salvación, estoy diciendo entonces ¿qué cosa? Que la muerte de Cristo no fue suficiente. Si yo lo logro hacer por mí mismo, entonces, como Pablo dice, la muerte de Cristo fue en vano. ¿Qué más? ¿Por qué? La vida eterna no se puede obtener por obra. ¿Por qué? Porque las obras no pueden salvar a nadie. A nadie. Y noten que por años, hermanos, y eso no es nada, por siglos, al hombre se le ha engañado. ¿Cuánta gente, hermano, dio a la iglesia dinero para poder comprar la salvación y que se está quemando en el infierno? Vamos a la Biblia. Las obras, no, la vida eterna no se obtiene por obra. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 9. Observemos lo que Pablo dice. Segunda Timoteo 1, 9. ¿Quién nos salvó?
¿Quién nos salvó? O sea, Jesucristo nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Observen, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde que el hombre pecó, Dios ofreció la salvación. La salvación fue ofrecida a la humanidad antes que Cristo viniera aquí a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué la vida eterna no la podemos ganar? Porque Dios, en su infinita gracia, no quiere que en el cielo nadie se gloríe. ¿Qué dices tú para estar aquí en el cielo? Es que yo hice tal o cual cosa. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Versículo 9. Efesios 2:9. No por obras. No por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Que yo entré al cielo porque di 10 millones de euros. Yo regalé mi casa para la iglesia. No por obras, para que nadie se gloríe. La vida eterna no se obtiene por obras. La vida eterna, segundo punto, se obtiene por fe. La vida eterna se obtiene por fe. ¿Por qué? Porque es solo por Cristo. Nada más. Es solo por Cristo. Quizás porque tú te preguntas por qué. Porque la vida eterna tiene un solo acceso. La vida eterna tiene solo un acceso. No más. Una iglesia engañó a la humanidad. Todos los caminos llegan a Roma. Bueno, en aquel entonces sí, todos los caminos llegaban a Roma. Pero yo no quiero ir a Roma. Yo quiero ir al cielo. Y el cielo tiene tan solo un acceso. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 11. Efesios 3:11. Observemos aquí. Efesios 3:11. Dice, Efesios capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El hombre tiene acceso a la vida eterna solo por medio de Cristo. No hay otra cosa. Un solo acceso. ¿Por qué? Porque es con un solo nombre. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, y en el versículo 12, dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación. Fíjate, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo nombre. Y eso es Jesucristo. Qué interesante. Porque hay un solo
mediador. Cuando empezó la historia de la iglesia por el siglo III y IV, estaban enseñando que el cura, el sacerdote, era el único mediador. Y eso quedó tan grabado en la mente de la gente que algunos católicos se han convertido al evangelio, vienen al curita salvado, al pastor, y le dicen: oiga, pastor, por favor, ore por mí. Y usted no puede orar, hermana. No, porque usted está más cerca de Dios, dice la gente. No. Hay un solo mediador. Uno. Nadie más. Así que el hombre no tiene cuñas. No hay cuñas para entrar al cielo. Para conseguir cosas que en la tierra, ahora nuestro país se volvió como muchos otros de habla hispana, lastimosamente. Pero para entrar al cielo hay un solo mediador. Vamos, por favor, a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo en el capítulo 2. Y aquí la Escritura nos dice lo siguiente en el versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Observemos qué dice la Escritura. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo concluye el versículo? Jesucristo, hombre. Ahí da el nombre. Un solo mediador para obtener la vida eterna. Porque la vida eterna, la entrada al cielo, cuenta también con una sola entrada. Ahora, usted sabe que hay una sola puerta, Juan 14, 6, ¿verdad? Una sola entrada. Romanos 5, Romanos capítulo 5. Observemos que dice Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos, por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una sola entrada y se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida eterna es por su gracia, por la gracia de Dios, no por lo que yo pueda hacer. Lo que dice la Biblia. Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Segunda Timoteo 1. Versículo 9. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, prometida desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque es solo por confesar y creer. El hombre tan solo tiene que confesar a Cristo y creer en Cristo para tener la vida eterna. Y es lo que hoy no se está haciendo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se cree para salvación. Esa es la forma de obtener la vida eterna. El Señor, como vimos al principio, nos prometió a cada uno de nosotros. En primer lugar, la vida eterna. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos prometió a nosotros la vida eterna. Al creer en Cristo, confesar a Cristo y recibir esta vida eterna que Él nos prometió, Él nos hace ser llamados hijos de Dios. Una vez le dije yo a un testigo de Jehová, ¿y qué anda ofreciendo usted si no tiene seguridad de salvación? Yo soy un hijo de Dios. No, ¿y cómo usted puede saberlo que es un hijo de Dios? Bueno, vamos a la Biblia. 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Observen. Amados, 1 Juan 3, 2. Ahora somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Recuerden, por favor, que Juan le está escribiendo a creyentes, a una iglesia, todos convertidos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Nos prometió la vida eterna. Y por creer que nos da la vida eterna, somos llamados hijos de Dios. Ahora bien, Pedro nos dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Vamos a lo que dice Pedro en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y observemos lo que dice la Biblia aquí a través de Pedro. El Señor, segunda Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. He escuchado a muchos creyentes carnales decir, de que vengo a la iglesia están diciendo lo mismo, que Cristo va a venir y no viene nunca. Y muchos han criticado este versículo. Muchos creyentes, yo he escuchado que critican este versículo, pero hay que leer bien. Vamos otra vez al mismo versículo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Fíjate, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, fíjate, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha dado posibilidad y dado tiempo y le ha dado oportunidad a la humanidad para que la humanidad se arrepienta y la humanidad pueda obtener esta vida eterna que Cristo está ofreciéndole a cada ser humano. Es un ofrecimiento gratis. ¿Por qué la humanidad no está siendo salva? Entonces, si Dios quiere que todos sean salvos, ¿dónde está la falla? Aquí. ¿La falla está en Dios? ¿La falla está en Cristo? ¿En dónde está la falla? La falla está en ti y la falla está en mí. Porque nosotros no estamos ayudando a llevar a cabo este versículo. ¿Cuál versículo? 1 Juan 25. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Nosotros no estamos predicando la vida eterna gratuita que Dios le da a la humanidad. Tú y yo somos responsables por no predicar esta verdad, por no compartir
esta bendición. Cuando nosotros tenemos una buena noticia y sabemos de algo interesante, siempre lo compartimos. Pero ¿por qué no estamos compartiendo este mensaje de la vida eterna que puede cambiar la vida de un individuo y ese individuo a la de su familia, a su barrio y a su parentela? Estamos fallando. Jesucristo mandó a los 12 antes de irse al cielo. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Blanca, negra y amarilla. Pero muchos creyentes dicen, pero que ese fue un mandato a los 12. Oye, ¿tú crees que el Señor Jesucristo se lo dijo solamente a los 12? ¿Acaso Jesucristo no sabía que los 12 había llegado el momento que iban a morir? Dios llamó y preparó a los 12 para que los 12 continuaran el trabajo de pregonar la palabra de Dios y vaya que le hicieron bien. Porque si no es por el trabajo de los 12, tú ni yo no estaríamos aquí en este momento. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Si no lo estamos haciendo, estamos fallando a Dios. No a la iglesia. Estamos fallando a Dios. Así que es mi responsabilidad compartir este versículo a todas las personas que me rodean. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque Juan nos ha enseñado la importancia de la vida eterna. Muchos hay en el mundo que no entienden que la vida eterna que el Señor nos da es por siempre, que no se puede perder, que nadie, como dijo Pablo, la puede perder, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni aún nada de lo fuera creado. Padre, te pedimos que tú trabajes en nuestra mente y nos hagas ser creyentes activos en tu palabra de vida. Vivir lo que dice tu palabra, predicar la palabra, compartirla con aquellos que no la conocen. Ten misericordia, Padre, de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia, todos estamos fallando en esta responsabilidad tan grande que tú nos has dado de compartir la vida eterna con aquellos que no la conocen. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te ruego, Padre, que tú obres en cada corazón, mente y vida. Mientras las cabezas están inclinadas, los ojos cerrados, nadie mirando, los hermanos orando en su lugar. ¿Hay algún hermano o alguna hermana que diga yo quiero por mí? Entiendo que yo no estoy cumpliendo con la responsabilidad de predicar y hablarles de la vida eterna a mis amigos, conocidos que tengo y parientes. Quiero que Dios me use para su gloria. Amén. Puede bajar la mano. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero empezar a predicar la palabra de Dios. Muchas gracias. Padre Santo, gracias. Tú has visto las manos alzadas de hermanos sinceros que reconocen, Padre, una falta en esta área. Te pido que tú le des mucha sabiduría, fuerza y ánimo para seguir predicando tu palabra a aquellos que no la conocen. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo bendito. Amén.